Buenas tardes. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes. En cada tema que tenemos es grato darles la bienvenida. En esta ocasión tenemos a cargo el tema que nos corresponde, pues siembra y cosecha de agua. Como ya me conocen, algunos que ya estamos participando en estos temas muy de impacto e interés, lo que es gracias a la empresa, pues mi nombre es Edgar Guamán. Como ya les mencionaba, el tema que nos corresponde, el curso en sí, siembra y cosecha de agua, unas tecnologías ancestrales que están allí en las comunidades, pero se busca revalidar, se busca que éste cobre esa importancia para tener nosotros el conocimiento, la forma de que en este álgido cambio climático que estamos experimentando, la población a nivel local, regional y nacional, pues a nivel global también está impactando y nace la necesidad de implementar o dar a conocer lo que es siembra y cosecha de agua, en donde el agua que nos abunde en tiempos de lluvia se la pueda sembrar y cosechar para en tiempos de escasez, pues le demos el aprovechamiento que se requiere. Por eso hablar de siembra y cosecha de agua es tomar en cuenta el agua que se infiltra en la tierra, se infiltra esta agua a través de los acuíferos que van a recargar las fuentes superficiales cuando se las necesite. Por eso es tan importante la siembra y cosecha de agua, conocer cómo se hace, ¿no? Entrando como un pequeño resumen o una introducción, ¿no? Hablar que la gestión de agua en el Perú ha sido o ha marcado una huella imborrable en el modo de vida mayormente andino. Y desde ahí nace que se vuelva a darle la importancia necesaria para poder abastecerse, poder proveerse del líquido elemental agua, ¿no? En donde pues en el antiguo Perú, por ejemplo, en los antepasados, eh, se practicaban estas tradiciones de siembra y cosecha de agua. Pero ahora nace nuevamente la necesidad de volver a revalorizar esos ancestros que se tienen, esos conocimientos ancestrales, pero la diferencia que se marca con la era antigua, con la era moderna, está el cambio climático que se genera, se va observando día a día y esto pues repercute en la población. Por ejemplo, la población está creciendo de una manera incontrolable o la población está llegando a ciertos lugares de una manera incontrolable o también está migrando a otros lugares por álgido y marcado problema, el cambio climático
que se está produciendo. Y ahí es donde nace, ¿no? La siembra y cosecha de agua para poder enfrentar, poder eh, sobrevivir sobre ese espacio donde estamos, nace la siembra y cosecha de agua. En afán de satisfacer esa demanda que se requiere de agua, actualmente nace la siembra y cosecha de agua. Por eso hablamos y nos centramos que la siembra y cosecha de agua es el proceso de recolección del agua de lluvia en el subsuelo para poder recuperarla tiempo después que es cosecharla. Como les mencionaba, esto es el agua que tenemos en abundancia, es recolectarla y después darle el uso necesario que se tiene. Y esto es la cosecha, cosecharla, en donde se realiza a través de la construcción de zanjas, zanjas de infiltración, reservorios recubiertos, canales de captación y así también como la forestación o reforestación que nosotros podemos en sí darle al manejo, lo que es siembra y cosecha de agua. Entonces, hablando de la reforestación o la forestación, es el colchón hídrico, en donde este pues recepciona el agua de lluvia que cae, la almacena y cuando se requiera, necesite, lo va soltando lentamente. Por eso, en las montañas o en las colinas, en donde existe bastante vegetación, se observa que en la parte más baja está discurriendo una fuente de agua. Eso es producto de la siembra de agua y cosecha, en donde ya se recolecta esa agua para darle el uso necesario. La siembra y cosecha de agua es una técnica ancestral, como ya les venía mencionando, que es sostenible, al mismo tiempo busca captar, almacenar y gestionar eficientemente. Y también esto asegurando su disponibilidad en periodos de escasez, ya que se busca dar a conocer a, a toda la población en sí, ¿no? Pero as- fue u- utilizado como una práctica normal antiguamente por las comunidades rurales en zonas que se tenía esa escasez y en donde ahora se busca nuevamente dar ese enfoque de darle la importancia que es la siembra y cosecha de agua por la variabilidad climática. Y al mismo tiempo, al tener esta variabilidad climática con la siembra y cosecha de agua, asegurar la se busca asegurar el recurso necesario o la disponibilidad hídrica para la población, ya sea población que está inmersa en ganadería, en agricultura, en industria, uso doméstico, en donde se busque en sí implementar prácticas que lleven a tal sentido para tener lo que es la captación de agua. Por eso es tan importante hablar sobre la siembra y cosecha de agua y más aún reconociendo que en los años antepasados
era una práctica normal, pero se perdió, se hubo perdiendo, y aún en las comunidades altoandinas se busca revalidar, darle el valor necesario y más aún con tecnologías avanzadas, ¿no? La siembra y cosecha de agua es la práctica que permite infiltrar el agua en el suelo, recargando acuíferos y mejorando la retención hídrica. Entonces, no es más que saber cómo se realiza, cómo se enfatiza lo que es la siembra y cosecha de agua de tal manera, en donde se utilicen ciertas infraestructuras que nos ayuden a retener esa agua que va a discurrir o que cae sobre el suelo. Se pueden tener reservorios, tanques, zanjas de infiltración y esto pues al final se busca darle el uso correcto al agua que se requiere en el momento de escasez. Como ya les mencionaba, esto puede ser para uso que se le emplee, pero de manera óptima. ¿Por qué es tan importante hablar de la siembra y cosecha de agua? Porque es esencial para la vida y la sostenibilidad ambiental, ya que el agua es fuente de vida que muchas veces podemos encontrar y saber y decir, y muchos lo repetimos o sabemos que el agua está sobre la superficie o nuestro planeta globo terráqueo está conformado por el 70% de agua, la superficie terrestre, ¿no? Y solo el 2,5% es agua bebible, es agua dulce que se le puede dar la utilidad para el consumo u otros usos. El otro porcentaje, el 98% o el 97% en muchas literaturas podemos encontrar que es un agua salada, un agua que se encuentra como el agua de mar. Por eso es tan importante conocer que el agua que cae sobre el suelo es un agua dulce y esa agua de lluvia se puede darle el tratamiento necesario para poder ser disponida, ¿no? Entonces, el uso eficiente es la prioridad que se busca con la siembra y cosecha de agua. ¿En qué momento se habla de siembra y cosecha de agua? Se habla en el momento de la escasez hídrica, ya que es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad, ya que este fenómeno está definido, ¿no? Como la insuficiencia de recursos hídricos para satisfacer las necesidades humanas y ambientales, afectando tanto a regiones áridas como áreas urbanas, debido a la sobreexplotación y a la mala gestión del mismo. Eh, la escasez de agua se da muchas veces por la mala gestión que nosotros le damos. Y ahí nace, como les vuelvo a repetir, la necesidad. Si muchos problemas o muchos proyectos, busquémoslos de esta manera, que nacen a través del problema, darle la importancia necesaria al agua nace con el problema de la escasez, el mal uso, la mala gestión del mismo. Como les mencionaba, las causas de la escasez hídrica, quienes están inmersos en el crecimiento poblacional, ya que este crecimiento al estar en expansión hace que se tenga mayor demanda de agua. El uso ineficiente que se le da en la agricultura, eh,
por ejemplo, consume el 70% del agua dulce, la agricultura. En muchas regiones, por ejemplo, en la costa, en la sierra, si no se implementa un sistema de uso de cosecha de agua, pues se va a desperdiciar en la agricultura, ya que un riego tendido es un riego que vamos a desperdiciar agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos que regar 10 metros lineales con 20 litros de agua a riego tendido, pero si es un riego tecnificado, podemos regar esos 10 metros con 2 o 3 litros de agua. Entonces ahí la eficiencia que nosotros buscamos y debemos darle. La contaminación de las fuentes hídricas por actividades industriales, agrícolas y domésticas. Y también ahí está la minería. Muchas veces esa agua, lo poco que tenemos, la contaminamos y nace la necesidad de una técnica que se busque, que es la siembra y cosecha de agua. La reducción de las reservas naturales de agua dulce como los lagos y los acuíferos, por ejemplo. ¿Por qué hay esa reducción? Por la deforestación, ya que la vegetación es la fuente natural, el colchón hídrico natural que va a almacenar y va a ir proveyéndonos lentamente y gradual el agua a nosotros. Por eso es tan importante también tener en cuenta la demanda, el cambio climático, otro problema álgido que tenemos. Y esto pues si se hace mucho más notorio por los patrones naturales que se alteran, por ejemplo, los patrones de lluvia. Puede ser que en una cierta época tengamos la presencia de lluvia en exceso, lluvia en inundaciones en precipitaciones prolongadas, excesivas, pero también se ve el aumento de la sequía, en donde pues se tiene esa prolongación de estaciones secas. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Lo que es el verano extremo y se nota mayormente en las regiones altoandinas, la selva, muy marcada estas estaciones de año que se tienen, ¿no? Estación lluviosa, estación de verano y se varía también el cambio climático en tiempos de lluvia, se tiene verano, en tiempos de verano se tiene lluvia, entonces no se tiene ese patrón normal. Por eso es tan importante la siembra de agua, también está la degradación de los ecosistemas y busquemos saber pues qué es la siembra y cosecha de agua, que es el conjunto de técnicas y prácticas diseñados para captar, infiltrar, almacenar y gestionar de manera sostenible el agua proveniente de lluvias, escorrentías o nieblas, asegurando su disponibilidad en periodos de escasez. Esto se busca en sí dar o revalorizar las tradiciones de muchas culturas indígenas que ya la emplearon. Se ven por ejemplo, en Machu Picchu, en los andenes, que desviaban el agua a través de estas, hacían sus fuentes de captación de tal manera, pues en tiempos de escasez, ellos podían tener asegurada su fuente de agua para sus necesidades en tal sentido. Y esto, la siembra y cosecha de agua, se busca en la actualidad hacer frente a los desafíos, como ya les mencionaba, a la escasez
hídrica en tal sentido el cambio climático, ¿no? La siembra de agua, pues es el conjunto de prácticas ancestrales y modernas destinadas a captar, infiltrar y conservar el agua en el subsuelo. Entonces, la siembra de agua no es más que infiltrar en el subsuelo, conservarla para después cosecharla, que es darle el proceso. ¿A través de qué se hace? A través de la construcción de zanjas de infiltración, uso de terrazas, canales o barreras naturales para frenar la escorrentía, reforestación en áreas estratégicas para captar y filtrar el agua, conservación de suelos y cobertura vegetal. Como les mencionaba, la cosecha de agua es la captación de agua de lluvia que se ha diseñado para recolectar, almacenar y aprovechar el agua pluvial en zonas donde escasea este recurso. Su objetivo es el uso del agua de lluvia de manera óptima, maximizar las lluvias que se nos presenten, aprovechar toda esa agua para en tiempos de escasez se pueda tener disponible de este recurso. Por eso es la cosecha de agua, es el aprovechamiento ya de esta. ¿A través de qué? Reservorios y tanques, atajos, sistemas de recolección. Ahí, por ejemplo, tenemos los techados, ya pueden ser superficies impermeables que se utiliza para la cosecha de la misma, ¿no? Beneficios que nos genera la siembra y cosecha de agua, pues es una seguridad hídrica, adaptación al cambio climático, recuperación de ecosistemas, resiliencia comunitaria, lo que es beneficio de la siembra y cosecha de agua. Todo esto pues busca que el agua que podamos nosotros sembrar y cosechar se pueda hacer beneficiario de en tiempos de escasez. ¿A través de qué se puede hacer? A través de captura, almacenamiento y reutilización del agua de lluvia y escorrentías, en donde se busca con estas estrategias contribuir a la gestión sostenible del agua que nos reduce la dependencia de fuentes externas y nos promueve, ¿no?, la resiliencia ante fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones. Capturar, almacenar y reutilizar es parte, ¿no?, de la siembra y cosecha de agua y más aún cuando estamos tratando esto, ¿no? Es una relevancia que se tiene, como les mencionaba, frente al cambio climático, la alteración de los ciclos hídricos que están muy marcados. El cambio climático ya está cada día siendo mucho más notorio y nosotros buscamos y debemos de ser conscientes que se debe dar un manejo mucho más técnico y profesional al sistema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Que esto pues a quienes nosotros podemos darle la importancia que cobra la siembra y cosecha de agua es ante el cambio climático y las alteraciones a los patrones hídricos, ¿no? Los efectos del cambio climático sobre los ciclos hídricos, pues modificación de los patrones de precipitación, las lluvias más intensas e irregulares, como les mencionaba, pues en tiempos que no se esperaba tener lluvias, pueden ser más intensas o ausentes al mismo tiempo. Por eso es tan importante el cambio climático que debemos conocer en este proceso de siembra y cosecha de agua. Reducción de la precipitación en algunas zonas hacen que los vientos empujen a ciertas zonas la lluvia y en otros lugares quede desabastecida. Y también pues ahí está la deforestación que puede estar frente a esto. ¿Y quiénes son las fuentes principales que debemos de tener en cuenta para llevar a cabo la siembra y cosecha de agua? Pues es el deshielo de glaciares y nieves.
muchas veces el aumento de la temperatura pues hace que estas fuentes de estar abasteciendo a los acuíferos van desapareciendo. El deshielo y esto también la alteración de los acuíferos y fuentes subterráneas que debemos de tener en cuenta para llevar a cabo lo que es la siembra y cosecha de agua. Presión sobre los recursos hídricos por el crecimiento poblacional, como ya se tenía en cuenta, que la siembra y cosecha de agua nace la relevancia de tomar importancia en la presión sobre los recursos que tenemos ahora. ¿Qué nos puede faltar? ¿Que está siendo distribuida de manera no uniforme y constante? Y aquí pues busca a tal medida pues que la población esté abastecida por un recurso hídrico. Y la siembra y cosecha de agua se basa en dar abastecimiento con este líquido elemental cada día y de manera permanente. Y sale la cosecha de agua como una alternativa para la escasez de este recurso esencial, ¿no? Factores que contribuyen a la presión sobre los recursos hídricos, ya lo mencionábamos: aumento de la demanda de agua por el consumo, la expansión de la agricultura también marca un factor fundamental en lo que es darle la importancia a la siembra y cosecha de agua. La agricultura requiere, como ya lo mencioné, la agricultura es responsable del consumo de agua descontrolada hasta un 70% del agua dulce. Esta expansión, si nosotros no le damos el manejo adecuado, pues no vamos a tener éxito en tal sentido. La siembra y cosecha de agua juega un papel crucial en la adaptación climática, especialmente en el contexto de la creciente variabilidad climática, como son sequías prolongadas, inundaciones, deterioro de los ecosistemas. Y esto pues la siembra y cosecha de agua pues nos ayuda a gestionar de manera sostenible los recursos y darle esa resiliencia a las comunidades frente a los efectos adversos del cambio climático. Por eso es tan importante que la siembra y cosecha de agua es buscar el aseguramiento de la disponibilidad de agua para las comunidades, ya que esta agua se puede ser la captación de agua de lluvia, ya que es la técnica de cosecha de agua que permite almacenar el agua de lluvia durante las temporadas húmedas, asegurando que esté disponible durante los periodos secos. La captación se puede realizar a través de tanques, pueden ser construidos con geomembranas o pueden estar allí los tanques naturales que son las cochas en tal sentido. Por eso es tan importante que la recarga de acuíferos que se hace a través de la siembra de agua en donde se promueve, ¿no?, la infiltración del agua en el suelo, lo que recargar a los acuíferos subterráneos para después estos nos sirvan como fuentes de abastecimiento en tiempos de sequía o durante estas temporadas de veranos extremos, ¿no? Reducción de riesgos de inundaciones y sequías es importante. La siembra de agua es para reducir riesgos de inundaciones, ya que éstas van a ser captadas o infiltradas a través de zanjas, barreras naturales, terrazas, que éstas nos ayudan a amortiguar la escorrentía superficial en exceso y más aún en temporadas lluviosas, ¿no? En donde es el control de las escorrentías, manejo de la escasez hídrica en tiempo, estas zanjas
que se construyen en las laderas para capturar el agua y en escasez de la misma, pues se tiene a cosechar el agua de manera eficiente, ¿no? En donde se puede realizar esta cosecha en reservorios, tanques, cochas y de manera que éstas nos permite mantener el suministro durante periodos de escasez y más aún escasez prolongada, ¿no? Componentes de la siembra y cosecha de agua, debemos de tener en cuenta que la siembra y cosecha de agua eh, abarca, ¿no? Diferentes maneras de tener en cuenta, por ejemplo, para captar, almacenar, infiltrar y gestionar el agua de lluvia y la escorrentía de manera eficiente, ¿no? La lluvia, esa escorrentía que tenemos, pues que sea cosechada de manera eficiente y también mejorar la disponibilidad en tiempos de escasez, tener esa forma de decir, estamos siendo sostenibles con lo que tenemos, nos vamos sosteniendo hasta que nuevamente ocurra la temporada de lluvia o caiga esa agua tan preciada que se requiere en esos momentos, ¿no? Si hay un exceso de estas, pues a través de las zanjas que se estén construyendo, pues se pueda retenerla a través de los andenes, amortiguar esa escorrentía libre que se pueda tener arrastre del suelo, ¿no? Entonces, sistemas de captación es otro hablar, ¿no? Que los canales de captación, que son estructuras que dirigen el agua de lluvia hacia áreas específicas donde se puede almacenar, infiltrar y estas posteriormente puedan ser aprovechadas. Por eso es importante tener en cuenta que la siembra y cosecha de agua es un conjunto de prácticas que buscamos en realidad aprovechar el agua que cae sobre la superficie, ¿no? Por ejemplo, también están los techos, superficies impermeables, ahí están los techos de calaminas en muchas regiones y se ve cada día que ahora ya han implementado estos sistemas de captación de agua, de aprovechamiento de la lluvia a través de canaletas, se dirige a un tanque, un rotoplas de cierta capacidad y le dan el uso necesario, el tratamiento que requiere para tener un agua para ser consumida o se utilizan para otros manejos y ahí está la forma de ser más eficiente, de tal manera no se pague por el agua que esté por una red pública distribuida. Más aún se hace en muchos negocios. He visto que se realiza estas prácticas de recolección de agua, ¿no? En donde se hace pues bacinados, ponen sistemas de bacinados en donde de retener a través de diques, estructuras que van siendo construidas en terrenos bajos o quebradas para retener el agua de lluvia y estas nos permita que se acumule e infiltre lentamente para después ser aprovechada en tiempos de escasez, ¿no? Sistemas de almacenamiento de agua, pues ahí están los sistemas de almacenamiento, que es la siembra y cosecha, que nosotros busquemos llamarle a este tema tan importante, los reservorios y estanques. ¿Qué son estos? Estructuras donde se almacena el agua captada de la lluvia, ¿no? En donde ésta se le puede dar el uso necesario y lo que se requiera, pues es en sí que se pueden ser de gran tamaño estos tanques o al mismo tiempo pequeños, ¿no? Y esto pues va a estar dependiendo a la necesidad de la población en general. Zonas de infiltración son zanjas, pozos de infiltración, perdón, son zanjas o agujeros
con materiales permeables donde se almacenan agua de lluvia que estas van siendo infiltradas en el suelo para después ir recargando los acuíferos subterráneos, manteniendo también la humedad del terreno y éstas se pueda ser trabajadas o dar paso a lo que es el crecimiento de la vegetación, ¿no? Las represas y atajos son sistemas que conforman este siembra y cosecha de agua. Las represas en donde se construyen, ¿no? En áreas de corriente libre de agua, como ríos y quebradas, y estas sirven para regular el flujo de la misma, almacenarla en periodos de lluvias que luego pueden ser liberadas, controladas de manera controlada durante las épocas de sequías. Zonas de sistemas de infiltración se tiene para tener en cuenta. Hay sistemas de infiltración que nos ayuden a sembrar y cosechar la misma, ¿no? Por ejemplo, ahí están las zanjas de infiltración, que son excavaciones que permiten que el agua fluya hacia el suelo en lugar de generar escorrentía. Y esta también, por ejemplo, si hay escorrentía, hay lavado de la materia orgánica, lavado del suelo, arrastre de materia productiva que nos pueda beneficiar en adecuado para darle de tal manera el aprovechamiento de agua, el aprovechamiento de lo que tenemos en tal sentido, ¿no? La reutilización del mismo, esa agua recolectada puede ser reutilizada en diversas actividades como riego, limpieza e incluso en tratamiento de aguas residuales para su retorno a la red de consumo, ¿no? Por ejemplo, es tan importante tener en cuenta que la siembra y cosecha de agua abarca de tener en cuenta cómo ésta puede ser utilizada o también esta cómo puede llevarnos a dar una iniciativa de reutilización, por ejemplo, ¿no? Prácticas de conservación de suelo y vegetación es parte de la siembra y cosecha de agua. Por ejemplo, en cuencas hidrográficas, cuencas de agua que tengamos, esa red de donde nace el agua, se puede reforestar, se puede tener esa vegetación de cobertura en donde estas áreas estratégicas ayuden a mejorar la infiltración del agua, reducir la erosión del suelo y aumentar la retención de la humedad del terreno. Y esta humedad en tiempos de sequía o estas zonas estratégicas van a ser las proveedoras lentamente o gradualmente para que esta agua pueda ser recolectada, utilizada en tal sentido, aseguremos la supervivencia, ¿no? El mulch o acolchado también es una práctica de conservación de suelos y vegetación que está dentro de la siembra y cosecha de agua. Muchas veces desconocemos nosotros que la vegetación es el principal colchón hídrico y cuando se queman, se empiezan a talar esa vegetación, pues se pierde esa humedad y desaparecen los ojos de agua, las nacientes en tal sentido. Por eso es tan importante que el mulch tengámosle como parte principal de la cosecha de siembra y cosecha de agua, ¿no? Tipos de prácticas. Las prácticas de siembra y cosecha de agua son diversas y se adaptan a las condiciones geográficas, climáticas y socioeconómicas de las regiones. Como les mencionaba, los tipos de prácticas en la siembra y cosecha son diversas y estas pues dependiendo del lugar que estemos, vamos a poder darle el manejo. Si son zanjas de infiltración, si es a través de reforestación, manteniendo ese colchón hídrico, o en tal sentido, si vamos a utilizar
tanques de almacenamiento según el tipo de suelo también que tengamos en tal sentido, ¿no? Ahí están los tipos de Brexten, las samunas o canales de infiltración de los Andes, en donde pues esta se dirige, ¿no? A través de estos canales el agua que se recolecta o se tiene en el lugar, pues se va a hacer que estas pues permitan recolectar el agua de lluvia y distribuirla de manera eficiente por el suelo, ¿no? Esta práctica permite retener el agua y reducir la escorrentía, aumentando la cantidad de agua disponibles en las zonas de cultivo durante las estaciones secas, a la vez también recargando los acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, las samunas son estos canales que se reciben o se dirige el agua de lluvia recolectada para ser utilizada en los cultivos, en los sistemas que se tenga en sí, ¿no? ¿Cómo funcionan? Como les mencionaba, pues estas dirigen el agua hacia la tierra a través de canales que descienden a lo largo de la pendiente, haciendo que el agua se infiltre de manera controlada y gradual mejorando la humedad del suelo, evitando la erosión. Entonces, las samunas son los canales que se construyen en las laderas para infiltrar el agua de lluvia. ¿Qué nos asegura? Pues tener agua en épocas secas, proteger la erosión del suelo. Muchas veces la lluvia que cae en un suelo que no tenga una forma de amortiguamiento o de retención hace que se lave, se erosione la capa arable y estas pues los suelos se vuelvan desérticos. Mejoran la fertilidad del suelo, ya que al tener humedad hace que los microorganismos puedan estar en armonía con la materia que se pueda llegar a tener en contacto con el suelo, ¿no? Las cochas también son lagunas artificiales, ya que estas pues se embalsan el agua que cae. Y más aún en zonas rurales o montañas, especialmente altoandinas, se utilizan estas cochas, ¿no? En donde se acumulan o se pueden ser de forma natural o artificial estas cochas, en donde pues se acumula el agua de lluvia y en tiempos de escasez se le da la utilidad, ¿no? En donde es almacenar el agua de lluvia o de deshielo durante las épocas de lluvia para después usarlas favoreciendo, por ejemplo, estas cochas, pues el riego de los campos agrícolas o el abastecimiento del agua en las comunidades aledañas. Las cochas, pues, canalizan, eh, son las receptoras del agua canalizada a través de estas fuentes, pueden ser canales, de conducción a través de estas amunas, por ejemplo, y pues llevan de manera natural al lugar o esta cocha, ¿no? Entonces, pues se proveen agua almacenada durante periodos de sequías, ayudan a recargar los acuíferos y sirven como fuente de agua para animales y la agricultura en zonas de escasez, ¿no? La utilización, como ya les mencionaba también, es la forma como se le dé los sistemas de riego con agua cosechada es tan importante para la agricultura, ¿no? El riego por goteo es la técnica de irrigación que entrega agua directamente a las raíces de la planta mediante tuberías y de manera eficiente, ya que esta pues va a ser eh, distribuida de manera puntual hacia el cultivo que estamos emprendiendo, ¿no? Por eso es tan importante los sistemas de distribución o aprovechamiento del agua cosechada, ¿no? ¿Cómo funciona? A través de
de mangueras, de tuberías, tuberías de estas mangueras que van conectadas para ser distribuidas en todo el campo agrícola en tal sentido, ¿no? Se tiene beneficios que se optimiza el uso del agua, reduce la evaporación y la escorrentía superficial, este riego por goteo, aumenta la productividad agrícola, permite la agricultura en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces, la agricultura es tan importante darle el punto de trata en el uso del agua, más aún es si es cosechada en tanques, ya sean impermeables o cochas o lagunas artificiales de tal sentido, ¿no? Ahí tenemos materiales y tecnologías en siembra y cosecha de agua que debemos de tener en cuenta. Se pueden utilizar, por ejemplo, piedras, barro, según los lugareños que estemos, ¿no? Se tiene, por ejemplo, eh, las piedras se pueden ser como uso tradicional en canales y barreras, ya que estas se utilizan, ¿no? Para infiltrar el agua o también para construir una barrera de retención de manera que ésta pues nos evite la erosión del suelo de manera directa, ¿no? Se tiene pues las piedras, hay que hacer en cuenta en la siembra y cosecha de agua. Las piedras son materiales tradicionales que se pueden encontrar en todas las regiones, sí, nos tiene ser mucho más ventajosa en materia de económica, ¿no? Ya que no se compra, son de bajo costo en muchas regiones y son duraderas y resistentes a las condiciones climáticas extremas. La piedra, muchas veces no nos damos cuenta que esta, pues, es muy adaptable a la zona. El barro también es otro material tradicional que se puede utilizar en la siembra y cosecha de agua, ya que se utiliza en la construcción de reservorios o embalses, y esto pues nos ayuda a crear unos pequeños reservorios de agua, y en algunas comunidades las presas de barro sirven para acumular agua de lluvia y evitar la pérdida por escorrentía, ¿no? Estas se pueden construir de manera natural con el barro y es mucho más barato en tal sentido. Y se puede manejar de manera eficiente en en la retención de agua y al mismo tiempo también podemos darle el manejo correspondiente con la fácil adaptación, ¿no? De un canal o un tubo de abastecimiento, por ejemplo, en una coche que haya sido construida o un muro que fue construido por barro. Innovaciones tecnológicas en la siembra y cosecha de agua, pues ahí están las famosas geomembranas, ¿no? En donde estas son materiales impermeables que al ser colocados en la superficie, pues no se infiltra el agua. Y estas también nos ayude a ser mucho más eficientes en la distribución de la misma, ya que estas geomembranas impermeables pues nos ayudan a tener mucho más cantidad de agua y por mucho más tiempo, porque no se perdió, ya sea por infiltración en el suelo. Es importante conocer allí cómo las geomembranas son muy eficaces para mantener el agua y mejorar su eficiencia en el sistema de almacenamiento. Y al mismo tiempo, pues las geomembranas tienen una durabilidad y resistencia a condiciones climáticas extremas y por eso ahora, actualmente, pues la tecnología avanzó para darle el mejor uso a estos materiales en la siembra y cosecha de agua, ¿no? Sensores de humedad también están parte, ¿no? De ir midiendo la humedad para darle una gestión eficiente de la fuente o del agua que fue cosechada en tal sentido, ¿no?
¿Qué nos genera la siembra y cosecha de agua? Pues beneficios ambientales, ya que estas pues nos trae, ¿no? Impactos positivos en lo que es en la ambiental, por ejemplo, la conservación de los ecosistemas a través de la restauración de la biodiversidad, protección del hábitat acuática, ya que en las conchas o lagunas pueden estar muchos microorganismos, muchos seres vivientes que éstas pues le van a dar esa dinámica de supervivencia a un ecosistema. Por eso es tan importante la siembra y cosecha de agua como beneficio ambiental, ¿no? Recarga de los acuíferos subterráneos, ya que esto va a incrementar en tal sentido a través de zanjas de infiltración, reservorios o fosas de absorción que permiten que el agua de lluvia se infiltre en el suelo y lleguen a los acuíferos, ¿no? Mitigación a la sobreexplotación de los acuíferos. El, la siembra y cosecha de agua pues le va a dar el valor necesario para esto, ¿no? En donde pues que va a mitigar, ¿no? Esa sobreexplotación de los acuíferos subterráneos que van dando vida abajo, ¿no? También tenemos la erosión y reducción de la erosión y desertificación, es parte de la siembra y cosecha de agua como beneficios ambientales, ya que previene, ¿no? La erosión del suelo, controla de la desertificación del mismo. Se tiene beneficios sociales y la siembra y cosecha de agua no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también al bienestar de las comunidades rurales, ya que se puede atribuir, ¿no? Al tener una fuente de agua, a hacer una calidad de vida mucho más eficiente con la naturaleza. Mejor el acceso al agua potable, la siembra y cosecha de agua, pues va a dar origen a que los reservorios estén llenos y toda la población tenga a contar esta fuente, ¿no? Acceso al uso doméstico y agrícola, pues esto también, la siembra y cosecha de agua, estar en algún tanque, ya sea de cochas o lagunas, pues estas pueden ser manejadas de tal manera sostenible, ¿no? La seguridad alimentaria y riego mediante riego y sostenible, pues es parte que ya les mencionaba también anteriormente, la mejora en la producción agrícola, la diversificación de cultivos, ya que al tener un suelo bien regado, húmedo, va a haber que se tenga una producción constante y normal. La siembra y cosecha de agua no solo tiene beneficios ambientales y sociales, sino que también genera impacto económico significativo para las comunidades en tal sentido, ¿no? Reducción de costos, lo que nos lleva a la siembra y cosecha de agua, ya que ahorra en la compra de agua. En muchas regiones eh, hay empresas ahora proveedoras de agua, ya sea por tanques de 20 litros o tanques que van, llenan cisternas. A esto pues se evita a través de la siembra y cosecha de agua, se evita pagar por esta también, ¿no? Ahorro en riego de agrícola es tan importante, ¿no? En zonas rurales donde el riego es esencial para la agricultura, el acceso al agua mediante sistemas de cosecha de lluvia permite reducir el costo de riego en esto también, ¿no? Fomento de la actividad económicas como la agricultura y la ganadería, pues mejora la productividad agrícola a través del suministro de agua por las fuentes que se pueda tener en sí, ¿no? Por ejemplo, ahí se tiene la tubería que estas van a conducir hacia las mangueras de sistemas de riego y pues mejorar así la producción agrícola, ¿no? Fomentar una agricultura sostenible con un riego constante se puede llevar a cabo lo que es una agricultura sostenible que no sea de una campaña, no sea de una sola temporada. Al tener agua constante, hará que podamos cultivar ya sea en tiempos de verano o en tiempos de lluvia. Por eso
La siembra y cosecha de agua juega este papel fundamental en la agricultura, ya que impulsa más allá de sembrar de manera tradicional, también a sembrar de manera tecnificada, ¿no? Impulso a la ganadería, el acceso a agua mediante sistemas de cosecha de agua también beneficia a los productores ganaderos, ¿no? Ya que ellos dependen, ¿no?, del agua para el consumo animal y la mejor gestión del agua reduce el costo de alimentación y mantiene a los animales de tal manera pues se convierta en un rendimiento rentable. Metodologías de implementación, pues se tiene en cuenta las metodologías, por ejemplo, para implementar un sistema de siembra y cosecha de agua, pues es la evaluación del terreno, estudios de fuentes hídricos en donde se tenga, ¿no?, estudiar qué fuentes nos puede proveer y cuál es la topografía de nuestro terreno también, ¿no? Analizar los recursos disponibles para poder adaptarlos a nuestras regiones, a nuestra localidad, en donde pues si el suelo es arenoso, entonces se pueda sugerir una implementación impermeable en nuestro tanque de recolección de agua, ¿no? Selección de prácticas de cosecha en donde se pueda llevar a cabo, si pueden ser a través de cochas, zanjas, cisternas, reservorios o sistemas de riego en tal sentido. Por eso la selección de prácticas de cosecha de agua es tan importante en el diseño del sistema que vamos a emplear para poder aprovechar el agua de lluvia que se tenga, ¿no? Dimensionamiento del sistema, esto pues es determinar el tamaño y capacidad de la estructura a construir, por ejemplo, ya que esto influye en la capacidad de almacenamiento y a cuánto de población se va a proveer el agua almacenada, ¿no? Determinación de la eficiencia, determinar la eficiencia del sistema que vamos a diseñar para maximizar la eficiencia del agua en su uso, ¿no? Construcción e instalación de las zanjas puede ser a través de materiales locales, materiales que puedan ser traídos de otro lugar también, y esto pues empieza esta construcción a través de la construcción de la estructura, ya puede ser por barreras o muros de contención en nuestras cochas o lagunas artificiales, ¿no? Debemos de tener en cuenta la capacitación local para llevar a cabo lo que es la siembra y cosecha de agua, ya que esto pues nos llevará a ser mucho más eficientes en tal sentido, ¿no? Monitoreo y mantenimiento. En la siembra y cosecha de agua se habla del monitoreo continuo, monitoreo regular y capacitación continua al mismo tiempo del personal, ¿no? Si tenemos una fuente de agua que es, nosotros hemos construido, pues va a ir el monitoreo constante, ¿no? Que no se observe la pérdida o infiltración innecesaria del agua y darle un mantenimiento si se observa las fugas de la misma, ¿no? Rol de las políticas públicas, pues los municipios, los gobiernos regionales y el Estado, pues está comprometido a garantizar el suministro de agua a las poblaciones y estas, pues, al estar como un rol principal, un rol de política ambiental en manejo de recursos hídricos, vamos a hablar que los gobiernos destinan presupuesto para la construcción de estas cochas, lagunas artificiales, tanques de recolección de la siembra de agua, ¿no? Leyes y regulaciones, pues la gestión integral y sostenible del agua está regulada a través de la ley que es netamente del manejo de los recursos hídricos, que es la 29
638 si no me equivoco, la ley que está ahí está, la 29338 perdón, que estaba ahí, la que es la protección de las fuentes de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, tan importante hablar y tener en cuenta en la siembra y cosecha de agua esta ley para su buen manejo, ¿no? La planificación territorial, las normativas sobre el uso de agua, pues están relacionados a través de la ley 29338, ley de recursos hídricos y la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que está muy inmersa en ello, ¿no? Incentivos económicos para proyectos de cosechas de agua, pues el Estado está muy abocado a esto y más aún en poblaciones vulnerables, ¿no? La participación comunitaria, al hablar de siembra y cosecha de agua, pues es importante que esté la población comprometida al cuidado y mejora de agua. Importancia del conocimiento local, hablar ya lo que es la parte en sí, lo que darle el valor necesario al conocimiento ancestral que estén en los lugareños, ¿no? Adaptarse a las condiciones locales también, resiliencia a fenómenos climáticos, es hablar de siembra y cosecha de agua a través de sistemas que puedan implementarse a través de amunas, cochas o en tal sentido, pues también darle el correcto aprovechamiento frente a los cambios climáticos muy marcados, ¿no? Manejo sostenible de los recursos hídricos, promoción y solución adaptables a regiones que se depende mayormente de la escasez de agua. Capacidades técnicas y organizativas de las comunidades es hablar que es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades en función a las prácticas de siembra y cosecha de agua, que éstas pues sean efectivas y sostenibles, ¿no? No solo que sea de un solo día, ¿no? Aunque la siembra y cosecha de agua es una práctica efectiva para mejorar la disponibilidad de agua y mitigar los efectos del cambio climático, pues enfrenta desafíos que los lugareños deben estar capacitados y deben conocer el correcto uso y manejo del mismo, ¿no? Factores externos que puedan afectar la siembra y cosecha de agua, la variabilidad climática, sequías prolongadas, lluvias intensas y escorrentías, falta de recursos financieros y técnicos que también son muy marcados en estas prácticas de siembra y cosecha, ¿no? Podemos tener el conocimiento, pero si no hay recursos financieros, no hablaremos de nada también, ¿no? Hay también el conocimiento técnico en cuál es la forma, en qué momento se puede implementar y cuál es el ciclo de agua para el manejo correcto, ¿no? Falta de acceso a tecnologías apropiadas. Hay tecnologías que debemos de implementar para que se mida la cantidad de precipitación, cantidad de agua que vamos a tener, cantidad de agua evaporada, cantidad de agua infiltrada y el acceso a las tecnologías pues dificultan ser tan efectivos con una siembra y cosecha de agua. Necesidad de educación y sensibilización es parte, como ya les mencionaba, que los lugareños o la población que esté siendo beneficiaria de esta fuente de agua a través que de la siembra y cosecha de la misma, pues deben tomar conciencia del líquido elemental que se tiene, ¿no? Educación sobre las tecnologías disponibles. A menudo la falta de educación sobre mejores prácticas y las tecnologías apropiadas pues impiden que los proyectos sean implementados de manera efectiva en las comunidades puedan ser mucho más exitosas, ¿no? Sensibilización al cambio climático, dar a conocer a las comunidades, si nosotros hablamos de siembra y cosecha de agua, pues debemos de tener en cuenta que el cambio climático es el principal factor que nos pueda afectar en ciertas temporadas o estaciones del año, ¿no?
La siembra y cosecha de agua emerge como una solución sostenible y necesaria, ¿no? En un contexto global marcado por la escasez de estos recursos también, ¿no? En un mundo donde el cambio climático sigue alterando los ciclos hidrológicos, la siembra y cosecha de agua representa una estrategia clave para garantizar el acceso y proveer la sostenibilidad. Hemos llegado a la parte final, agradecerles por su participación. Cualquier inquietud, pregunta o duda que tengan, estamos para responder. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Dígame. Eh, ¿El proyecto de siembra y cosecha de agua también se puede aplicar en proyectos mineros, es decir, en una pequeña unidad minera? Claro. Y, y si en caso se puede aplicar, ¿requeriría algún permiso por parte del ANA o normal puedo hacer una poza para captar agua? Mire, mayormente los proyectos que se implementan como siembra y cosecha de agua, hay que tener en cuenta que todo el agua que esté dentro del territorio nacional, ya sea superficial o subterránea, el ente rector es el ANA. Ujú, De eso no hay duda. No es que en mi terreno esta es mi fuente de agua y yo lo voy a hacer. No. Siempre el ANA, por ejemplo, nos dice en su reglamento que el agua es propiedad del Estado y esta tiene que ser regulada y supervisada por el ente rector. En tal sentido, la siembra y cosecha de agua en la proyecto parte minero. Ajá, minería sí, que me sí. hablas tú, deberíamos de sacar un permiso o dar a conocer que vamos a realizar tal proyecto. Ujú, Cuando llegue la supervisión, porque el ANA siempre va, cuando tenga el conocimiento, mayormente te lo digo esto para una forma de tener, eh, ¿cómo te lo puedo mencionar esto? Jurídicamente que sea pues respaldado por ellos, por si acaso alguno de los, no podemos decir, algún vecino, alguien esté o de información, pues tú puedas tener un sustento legal ante claro. algún daño que puedas afectar también, ¿no? Por eso Ujú, es necesario todo proyecto de agua dar a conocer al ANA. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Siembra y cosecha de agua en un proyecto minero, sí, a través de ya sea por techos, que como ya lo mencionábamos, en donde podemos recolectar esa agua a través de tanques y darle después esa utilidad que se le necesite, es genial. Pero siempre, como lo vuelvo a repetir, debemos dar a conocer al ente regulador y principal, el ANA. ujú. Ok, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Si no hay otra pregunta, creo que hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno y nos vemos en otro oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias.